Se nos da f de x igual a coseno de 3x aumentar la potencia de 4x, y se nos pide que encontremos f' de x usando diferenciación logarítmica. Observe cómo aquí si el exponente era solo 4. Podríamos determinar la función derivada usando la regla de la cadena, pero debido a que el exponente es una función de x usaremos la diferenciación logarítmica para determinar la función derivada. Comencemos por reemplazar f de x por y escribamos la función como y es igual a coseno 3x. Aumenta la potencia de 4x. Y ahora tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Y ahora podemos ampliar el lado derecho de la ecuación mediante el uso de las propiedades logarítmicas. Más específicamente, si miramos en la propiedad de potencia de los troncos, tenemos el logaritmo natural de x la potencia de y igual a y por log natural x. En el lado derecho de la ecuación podemos mover el exponente de 4x al frente y escribir el lado derecho como 4 veces el logaritmo natural del coseno 3x. Esto nos da la ecuación natural log y es igual a 4 veces el logaritmo natural de coseno 3x. Log of cosine 3x. Y ahora nos diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Y ahora a la izquierda cuando diferenciamos lo natural log y con respecto a x, porque tenemos una función de y aplicamos la regla de la cadena y tenemos un factor adicional de d barra de x. La derivada de lo natural log y con respecto a x es 1 dividido por y por d barra de x. A la derecha, necesitamos aplicar la regla de diferenciación del producto para determinar la derivada, con respecto a x. Y por lo tanto, tenemos la primera función de 4x veces la derivada de la segunda función con respecto a x. Y observe que encuentro la derivada del logaritmo coseno natural 3x. Tenemos que aplicar la regla de la cadena donde la función interna es el coseno 3x. A la que a menudo nos referimos como u. La derivada de lo natural log u con respecto a x es igual a 1 barra u por u prime, lo que nos da 1 sobre el coseno 3x. Y, a continuación, el derivado del coseno 3x, que también requiere la regla de la cadena. La derivada es igual a seno negativo 3x. Veces la derivada de 3x, que es 3. Y luego tenemos más la segunda función del logaritmo natural del coseno 3x. Derivada de veces de la primera función, que deriva de 4x con respecto a x, que es 4. Vamos y simplifiquemos. Tenemos 1 dividido por y veces d barra de x es igual a. A la derecha en el numerador tenemos 4 veces 4x seno negativo 3x por 3, lo que nos da negativo 12x seno 3x. Todos divididos por el coseno 3x. Y luego tenemos más 4 logaritmo natural de coseno 3x. Ahora note que aquí tenemos seno 3x dividido por el coseno 3x, que es igual a la tangente 3x. Así que vamos a escribir esto de nuevo como 1 dividido por y veces d barra de x. Es igual a negativo 12x tangente 3x. Y luego más 4 logaritmo natural de coseno 3x. Ahora, para el siguiente paso, necesitamos resolver la ecuación de d barra de x multiplicando ambos lados de la ecuación por y. A la izquierda, y veces 1 dividido por y veces d barra de x es simplemente d barra de x. A la derecha, queremos que el derivada en términos de solo x, no x e y. Y por lo tanto, ahora reemplazaremos y con coseno de 3x para aumentar la potencia de 4x. Esto nos da el coseno de 3x. Aumentar la potencia de 4 veces la cantidad negativa 12x tangente 3x. Más 4 logaritmos naturales de coseno 3x. Y sigamos con la siguiente diapositiva. Y también reemplacé d barra de x con f' de x, y también el hecho de que el mayor factor común de 4 entre paréntesis. Esto nos da f' de x igual, de nuevo, descontando el 4 de los paréntesis,
Tenemos 4 veces el coseno de 3x a aumentar la potencia de 4x, y luego multiplicar la cantidad. Escribamos primero el término positivo, que será logaritmo natural del coseno 3x. Y luego menos 3x tangente 3x. Y nos iremos y dejaremos el derivado en este formulario aquí. Espero que te haya resultado útil.